presenta indicativo de positivo para el COVID-19. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video lleno de casos de todo el mundo en nuestro aeropuerto en alerta. Gracias por los comentarios que dejan siempre. Recuerden que nuestro canal tiene más contenido sobre estas cosas raras que ocurren en los aeropuertos y además transmisiones en vivo y contenidos especiales para suscriptores. Prepárate para ver cosas muy asombrosas que hacen los narcos para llevar droga de un lugar a otro. ¡Bienvenidos! Y esta pareja de amigas también está complicada porque las engancharon con falopa en el aeropuerto de Lima. Una irlandesa, la otra británica. Dicen que fueron captadas por unos narcos en Ibiza y que las obligaron a llevar la droga. Contain drugs. No. Bueno, el inglés de la policía peruana es más flojo que el mío, pero lo que le pregunta es si sabían que las valijas venían llenas de merca, a lo que la británica dice que no. Claro, ¿qué va a decir? And your note to contain this bag? I was forced to take these bags. Me recuerda a mí en los exámenes de inglés de la secundaria. Pero bueno, la chica dice que ha sido forzada a llevar la droga. You contain drugs in this bag? No. Bueno, la irlandesa, que además es modelo, también dice que no sabía que llevaban droga. La merca venía en estas bolsas de cereal de quinoa. Para que acá no termina todo. Parece que quien lidera la mafia que las amenazó para que lleven la droga es un pariente del cantante Phil Collins. Es tremendo, porque los casos de mulas o burriers crecen un montón entre jóvenes que no tienen ganas de laburar y quieren agarrar guita fácil. Parece que todos los días enganchan a alguien distinto en el aeropuerto de Lima. Volviendo a estas chicas, la familia estaba muy preocupada por no tener noticias y al final la preocupación creció al enterarse que estaban en cana. Ahí los vemos huyendo de la prensa. El que sí habló, y con esto cerramos, fue el cónsul honorario de Irlanda, que no dijo mucho, pero algo es algo. How we can assist them. Y al siguiente caso le vamos a poner mucho glamour porque el mundo de los modelos una vez más está ligado al tema narcotráfico. Este pibe es Paulo Ricardo Evangelista Mantovani, de 28 años, y parece que en el aeropuerto de Recife, en Brasil, le encontraron todo este hashish que vemos en el video y encima se negó a colaborar. El chabón, del cual estamos viendo algunas fotos de su portfolio, esta puede andar bien para el Tinder, Esta es bien de catálogo de ropa. Te haces el pirata. Esta se asemeja bastante a las que se va a sacar de ahora en más en la cárcel. Traía 3,5 kilos de falopa y cuentan que primero se negó a colaborar, pero después cantó todo y aparentemente fue liberado. Y parece que con esta fotito dando vuelta, mucho no le convenía caer en una cárcel brasileña. Y ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil, que parece que no está exento de tener casos de narcotráfico. Parece que esta señora, además embarazada, que vemos en pantalla, traía droga dentro de su cuerpo, lo que ocasionó la muerte de su bebé. Hija de puta, no le importó nada de nada. Eran 40 cápsulas de cocaína metidas en preservativos. Una locura. Parece que son muchos los casos similares que se dan en este aeropuerto. Hemos llegado con casos positivos a capturar a personas que han entregado la droga y a organizaciones que han entregado la droga a las mulas. Por suerte los policías ya están muy atentos para darse cuenta cuando alguna persona trae droga por algunos patrones comunes. Muchas veces no saben ni siquiera el costo de su ticket aéreo. No tienen muy claro dónde van a quedarse, los días de permanencia. En el aeropuerto de Guayaquil parece que la falopa va y viene y estos perros muy atentos van revisando y olfateando las valijas, algún perfume barato y por supuesto si hay droga, ¿no? Estos son los destinos más frecuentes para llevar droga y todos los días unos 40 perros trabajan revisando equipaje porque Guayaquil es la ciudad con más droga incautada en aeropuertos. Lo que parecía unas vacaciones re zarpadas de buenas en la caribeña isla de Turcas y Caicos para esta familia terminó todo para el orto, porque parece que está prohibido llevar municiones y a este tipo le encontraron 4 rondas, o sea, por lo que entiendo, eran 4 cargadores, pero como esta isla curte la onda munición y armacero, al tipo lo metieron en cana 12 años. Estábamos tratando de empacar pantalones cortos y zapatillas, y ya sabes, empacar municiones no era nuestra intención. Esto pasó de ser unas vacaciones de ensueño a una pesadilla. La mujer, de nombre Valerie, pudo obtener la libertad, pero su marido, Ryan, quedó sopre por un tiempo largo. Ni siquiera puedes empezar a pensar que este error muy inocente y creíble me impidiera poder hacerlo. Ver a mi hijo graduarse, o enseñarle a afeitarse, o llevar a mi hija a, ya sabes, bailar.
Pero este no es el único caso, porque este otro tipo llamado Brian también fue preso por un caso similar, donde en su equipaje también se encontraron algunas municiones. Francamente, la cárcel representa algunos de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Así que si vas a la isla de Turcas y Caicos, ya sabés lo que no tenés que llevar. Everything in here is yours? ¿Todo aquí es tuyo? Sí. What is this? What is it? Just tell me. Oh, eso es de present de... Okay, I'm gonna open it. What is that? ¡Apa! Mucha tensión vivió este muchacho cubano en el aeropuerto de Boston cuando le encontraron estas cascarillas que para mí son merengues, pero no vamos a discutir conceptos. Y también traía este frasquito con manteca de corojo que se usa para rituales religiosos. Se pueden imaginar que cubano y trayendo cosas medio raras, estos yanquis lo perfilaron sin dudarlo. Pero linda sorpresa se llevaron cuando empezaron a hacerle la prueba de narcotest a estos productos y ¿saben qué? ¡Dio negativo! El pibe decía la verdad, así que calempancho los titos, lo tuvieron que dejar ir. Esta vez solo fue una falsa alarma. Okay, you can. Yeah, no problem. You can take your bag and all your stuff, okay? El espalda también tengo. ¡Epa! ¿Está arrancando un striptease? Ah, no, le encontraron falopa. Esta joven de 19 años quería llevar droga a París desde el aeropuerto Jorge Chávez en Perú, pero el personal de la Dirandro... a propósito, no vale googlear, ¿Sabés qué significa Dirandro? ¿Es la Dirección de Antinarcóticos, Delincuencia y Robo? ¿Es la Dirección Antidrogas? ¿O es la Dirección Antidelito y Robo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y volviendo al caso, esta chica venía bastante vestida, con ropa y droga, claro. Como siempre se dan estos casos, la perfilaron por su nerviosismo y respuestas dudosas. Le revisaron el equipaje, pero ahí no encontraron nada porque toda la falopa la traía encima. Kilos de cocaína adheridas al cuerpo. Tenía un peso de 3 kilos con 385 gramos de alcaloide de cocaína. La situación para esta muchacha se puso muy complicada y le esperan algunos problemas con la justicia. Resulta indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Este otro caso sucede en Bogotá, Colombia, en el aeropuerto El Dorado. Una persona quería sacar del país hacia Guatemala unos 10 kilos de merca. Por lo menos si vas a llevar droga escondida, no te dejes ese look de Narcos cuarta temporada. Que esta persona había utilizado una grasa industrial con el fin de camuflar esta droga, especialmente cocaína. Mirá cómo traía toda la falopa en el bolso y le había puesto un tipo de grasa especial para engañar seguramente el olfato de los perros, pero no es el único que quiso pasar droga en el año. En el presente año tenemos 12 personas que han sido capturadas. ¡Apá! ¿Cómo se la juegan bastante, Porque si los agarran las penas son bastante altas. La condena pues oscila entre unos 8 y 25 años de prisión. También en el aeropuerto de El Dorado, la policía encontró a este otro tipo en silla de ruedas queriendo pasar droga en su prótesis. Con la ayuda de un perro y al pasarlo en el body scan, se logró dar con la droga. Lo loco es que el tipo ya había logrado abordar el avión con destino a Alemania, pero algunas actitudes levantaron sospecha entre las autoridades y ahí nomás lo perfilaron para una revisación, encontrando los 7 kilitos de cocaína que pensaba coronar en Europa. Esto otro sucedió en China, pero no se trata de droga, sino de teléfonos celulares. Son unos cuantos iPhones. ¿Viste que es el teléfono que casi todos quieren? Bueno, este chino se endosó unos cuantos en el cuerpo y los traía de contrabando para venderlos por ahí en el mercado ilegal. Original el cinturón de celulares, Bueno, después de esto fue detenido y seguro deberá pagar una multa por atrevido. Y si de celulares se trata, en el aeropuerto de Bogotá también pretendían sacar de contrabando 80 móviles. Los aparatos, que además eran robados, estaban en ese bolso y tenían como destino a Argentina, campeón del mundo también en cosas raras. Encontramos a 3 pasajeros que intentaban salir hacia Argentina, efectivamente, con 80 celulares. Claro, acá el point es que el gobierno colombiano prohibió a las empresas de celulares activar aparatos que estén denunciados o dados de baja. Lo que están haciendo estas organizaciones es intentar sacarlos hacia otros países en donde se puedan registrar, se puedan comercializar y nuevamente ser activados. Villamizal Muñoz José Luis, de 63 años, de nacionalidad venezolana. Lo remandaron al frente.
Pero están hablando de este tipo casi con cara de buen vecino que pretendía sacar un poco de droga de Ecuador a cambio de dinero que necesitaba seguramente. O sea, ¿usted le ofrecieron algo, dinero? ¿Qué le ofrecieron? Lógicamente, sí. Ya. ¿Y usted necesitaba? Correcto. Pero acá recién empieza esta historia, que en la investigación arranca por este señor de amplios bigotes, pero lleva a dar con este otro chanta, al que apodan Lucky, que parece que era el que contrataba a las mulas, o sea, luqueaba con los demás. Pero esperá, que esto sigue. Este ciudadano colombiano estaba hospedado en un primer hotel. Allanado esta habitación en este hotel, se logró encontrar más droga. Había 7 kilos más de droga en estos caramelitos, que al pasar el narcotest dieron positivo, y resulta que estos caramelos tenían como destino las manos de un ruso que fue capturado después y es el que vemos en pantalla. Esto se logró detectar toda vez de que en la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso. Acá los tenés. No son un equipo de fútbol. Están vestidos y listos para ir a prisión. Y este otro caso es raro. Ocurrió en el aeropuerto de Punta Cana, donde apareció una valija abandonada y al revisarla se encontraron que estaba llena de droga. Al ir sacando la ropa encontraron debajo 27 paquetes de marihuana. La droga se encontró por el trabajo de los policías y los perros que fueron alertados en la zona de equipajes de una maleta sospechosa. Se cree que el equipaje fue dejado ahí por una mujer que venía de Toronto y que comenzó a ser buscada por toda la poli del RD. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo, cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! En este caso nos vamos a la isla de Lanzarote, que pertenece a España, pero está frente a África y forma parte de las Islas Canarias. ¡Qué bien que ando en geografía! Bueno, la policía detuvo a 2 hombres y una mujer, parece que todos con antecedentes y flojitos de papeles. El mayor de ellos transportando droga y los otros 2 como presuntos receptores del encargo. 14 kilos de cocaína que, como vemos, dio azul turquesa en primerísimo primer plano. Además se les secuestró la documentación y dinero que llevaban encima y terminaron todos presos. La comida toma otra vez protagonismo en este caso y también sucede en territorio español, en la ciudad de Santander. Ahí parece que detuvieron a una parejita de colombianos con más de 8 kilitos de merca. Parece que la policía siempre está atenta y revisando algún equipaje sospechoso, dio con esta maleta que había venido en un vuelo diferente y por eso no se la habían llevado en el momento. Así que los polis decidieron inspeccionar y encontraron algunos productos alimenticios medio raros. Y sí, al hacerles la prueba de narcotest, les dio positivo. Ahí mismo se detuvo al tipo que había venido a buscar el equipaje y luego de algunas indagaciones se supo que también había una mujer acompañándolo, la que fue detenida en un hotel de la ciudad. Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Parece que las bananas son siempre elegidas para camuflar falopa y en esta oportunidad todas esas láminas de cocaína que vemos ahí
Tantas como 663 venían escondidas en las cajas de cartón que traían estas bananas. Parece que los polis estaban haciendo un control de rutina, todo tranqui en principio, pero vieron que había algo raro. Y pasaron las cajas por el escáner y ahí saltó la ficha. Revisando, encontraron estas láminas que venían escondidas en las cajas. Eran más de 83 kilos de falopa. En los bordes de estas cajas hallamos estas láminas de cocaína muy bien camufladas. La carga de bananas intentaba viajar desde el puerto de Caucedo en Santo Domingo hasta Bélgica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero tanta banana se consume en Bélgica? Y yo me puse a investigar, y vos sabés que sí, la fruta que más importan los belgas son las bananas. Te dejo el dato, no hay remate. Y ahora la secuencia transcurre en aguas españolas porque fueron 32 kilos de merluza lo que sacaron del agua. No estaban pescando. Hablamos de cocaína. La falopa estaba en la parte sumergida de un buque mercante. En esos compartimentos que vemos ahí estaban estos paquetes llenos de droga, valuada en más de 1 millón de euros. Y ahora nos vamos a un caso en Argentina, pero antes resolvemos nuestro juego donde te preguntábamos qué significaba Dirandro, y la respuesta es Dirección Antidrogas. La Dirección Antidrogas, en cumplimiento de su misión y funciones, asume el planeamiento, organización y ejecución de operaciones policiales a nivel nacional para prevenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en todo Perú. Tomá. Bueno, felicitaciones para los que adivinaron. Y ahora sí, un caso argentino en Iguazú. Detuvieron a esta pareja que robó un bolso en Ezeiza. Acabamos de llegar a la víctima para hacer el check-in. Y en esta otra escena vemos a esta parejita llegar también a la misma zona. Y en un momento de distracción del pasajero, le toman el bolso que había dejado en el piso y se lo llevan. Ahí vemos cómo se hicieron bien los boludos y se van con equipaje ajeno. El pobre tipo busca su bolso por todos lados. Y sí, flaco, pestañaste. Pero bueno, rápidamente alerta a los de la PCA y gracias a las cámaras los identifican y detienen en el aeropuerto de Iguazú, Misiones.